Hola, buenos días, alumnos. Vamos a iniciar básicamente esta sesión, ¿sí? Esta sesión donde nosotros vamos a estar hablando un poco sobre ya fuentes, ¿sí?, renovables y no renovables, ¿sí? Para esto vamos a iniciar con la sesión 6 de su manual. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a iniciar básicamente. ¿Sí? Bueno, chicos, la sesión 6 consiste básicamente en fuentes renovables y no renovables de energía relacionadas con la calidad de vida y el medio ambiente. ¿Sí? Entonces ya vamos a dejar un poco de cambio climático, ¿sí?, derretimiento, todo ese tipo de aspectos, y ahora vamos a entrar básicamente a ver cuáles son las fuentes renovables y no renovables que nosotros tenemos. ¿Sí? Para esto primero vamos a leer esta lectura, ¿sí?, que está constituida por dos párrafos para poder entender un poco sobre este tipo de situación, que son las fuentes, sí, básicamente renovables y no renovables. ¿Sí? Básicamente nos dice que la actividad humana es la gran responsable de este aumento generalizado en la temperatura. Entonces, básicamente nosotros somos un factor clave para obviamente aumentar la temperatura en nuestro planeta. Las emisiones de gases de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, los 7 años más cálidos desde que se tiene registro son del 2014 a 2020. ¿Sí? Una muestra de que el tiempo se agota para evitar un cambio radical en la vida en la Tierra tal y como la conocemos. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros estamos afectando, ¿sí?, el aumento de temperatura, y esto se debe a las emisiones de gases que hemos ocasionado nosotros mismos, y con eso, pues obviamente estamos generando un cambio radical. Eso es básicamente lo que viene en el párrafo. En el 2 nos dice que el uso de fuentes no renovables para la generación de energía emiten varios de los gases presentes en la atmósfera, además de otros que retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la. La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, como ya lo dijimos, principalmente dióxido de carbono y metano, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Eso ya lo estuvimos hablando en las clases pasadas. Es lo que conocemos como el calentamiento global. Por ello, se requiere que el modelo de desarrollo que tenemos sustituya en gran medida la generación de energía a partir de fuentes renovables. Entonces, lo que ahora queremos hacer es no utilizar, ¿sí?, fuentes no renovables, ¿sí?, donde vamos a estar generando dióxido de carbono y metano, ¿sí?, si lo estamos usando. Y ahora queremos buscar una alternativa, ¿sí?, que sea las fuentes renovables para evitar esta generación. ¿Sale? Ahora vamos a pasar a contestar esas dos preguntas para darnos cuenta un poco sobre el panorama de apertura de esta lección, ¿sí? Entonces, va a dar un momento para que ustedes puedan responder esas dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son las fuentes de energía renovables que ustedes conocen? Renovables, o sea, que las podemos reutilizar, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto en el planeta al generar energía a partir de fuentes no renovables? O sea, si yo sigo generando, o perdón, si yo sigo utilizando las fuentes no renovables, ¿cómo puedo impactar a mi planeta? Entonces, repito, la primera es, ¿cuáles son las fuentes renovables que ustedes conocen? O sea, que pueden estar utilizando constantemente y no afectan al medio ambiente. Y en el segundo, ¿qué impacto, sí, básicamente, genera que ustedes estén utilizando fuentes no renovables? O sea, que se utilizan una vez y ya se consumieron, ¿sí? Para un momento para que ustedes lo vayan contestando.
Pues contéstenlas ustedes mismos, no es necesario que busquen por internet, ya que ahorita es básicamente la apertura, ¿sí? O sea, lo que realmente conocemos de base de conocimiento. Bueno, vamos a ver el resolutivo. Yo creo que están muy sencillas, ¿sí? Fuentes de energía renovables que ustedes conocen. Bueno, tenemos la solar, ¿sí? Básicamente, la luz mandada por el sol, ¿sí? Se utilizan paneles para poder aprovecharlo. También, básicamente, donde se giran aspas, y ya varios probablemente lo pusieron, la eólica, utiliza básicamente, digamos, las corrientes de aire y ahí eso genera el movimiento de unas hélices que obviamente a través de un transductor estamos generando energía, ¿vale? La geotérmica, básicamente, que utiliza, sí, básicamente, bueno, más adelante lo vamos a estar hablando, no quiero ahorita profundizar tanto, ¿sí? Tenemos la de biomasa y la hidráulica, ¿sí? Porque ahorita más adelante hay una actividad donde obviamente ustedes a partir de esa información lo van a relacionar, si no ya les estaré dando las respuestas, ¿sí? ¿Cuál es el impacto en el planeta al generar energía a partir de fuentes no renovables? ¿Sí? Bueno, pues básicamente, como ustedes saben, son fuentes no renovables, se utilizan una vez y por lo tanto se van a agotar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo sigo usando estas fuentes, pues se van a agotar totalmente, ¿sí? Y cuando digamos, se gasta totalmente una fuente, pues obviamente pues ya deja de existir, ¿sí? Y obviamente pues afectamos un poquito el ambiente. Adicionalmente, si nos gastamos completamente este tipo de fuente no renovable, eh, pues vamos a estar generando demasiados gases, ¿no? Vamos a gastar demasiados gases y obviamente eso nos va a afectar, ¿sí? ¿De qué manera? Ya lo estuvimos hablando en el calentamiento climático, ¿sí? Ahora, pregunta número, bueno, ya no tenemos preguntas, nos vamos a la parte de desarrollo. Y vamos a leer un poco para darnos cuenta en qué consiste esta información. El derretimiento de los glaciares, fenómeno que se acentuó durante el siglo XX, nos está dejando un planeta sin hielo. O sea, nos estamos quedando sin hielo. Es triste. El aumento de la temperatura terrestre ha sido sin duda el responsable del derretimiento de los glaciares. A lo largo de la historia, hoy la rapidez con la que se avanza el cambio climático podría extinguirlos en un tiempo récord. Entonces, si estamos así, vamos a acabar con todo. Y eso obviamente no lo hemos concientizado bien. Cada vez está más cerca el punto de no retorno del cambio climático en nuestro planeta, por eso está en nuestras manos reducir el impacto ambiental, reduciendo las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Una forma para conseguir es consumir electricidad generada a partir de fuentes de energía limpias limpias o renovables, las cuales evitan la degradación ambiental y no originan el cambio climático. El uso desmedido de fuentes de energía no renovables, como madera, carbón o petróleo, trae como consecuencia el aumento de gases de efecto invernadero a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático terrestre, que es lo que hemos estado manejando todas las demás sesiones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, chicos, básicamente nosotros mismos hemos enfocado el aumento de temperatura a nuestras acciones. Y ese aumento de temperatura, pues es el derretimiento de nuestros glaciares y que también contribuyen en estabilizar, en este caso, nuestro planeta, pero como lo estamos dándole cuello a estos glaciares, pues nos estamos afectando a nosotros, generando cambio climático, ¿sí? Por lo tanto, lo que buscamos es reducir el impacto del cambio climático y buscamos utilizar energías renovables, que es básicamente lo que menciona el texto, ¿sí? Y también nos dice cuáles son las no renovables, ¿sí? Ahora, a continuación, ustedes van a contestar las siguientes preguntas, que son tres preguntas, ¿vale? Son tres preguntas. La primera es, ¿qué es fuente renovable de energía? ¿Ustedes qué entienden por eso? Fuente renovable de energía, ¿sí? Después, porque una fuente no renovable de energía contribuye al cambio climático. ¿Por qué una fuente no renovable, o sea, como el carbón,
¿sí? El petróleo, contribuyen al cambio climático. Y la 3, ¿cuál es la principal finalidad de las fuentes generadoras de energía? ¿Vale? Entonces hay que contestarlas, por favor. Ahorita las vamos a resolver. Seguir contestando. Recuerden cuáles son las fuentes o qué es una fuente renovable de energía. Fuente renovable, o sea que la puedo seguir utilizando varias veces. ¿Qué es una fuente? Porque una fuente no renovable de energía contribuye al cambio climático. Y finalmente, ¿cuál es la principal finalidad de las fuentes generadoras de energía? Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? ¿Qué es una fuente básicamente renovable de energía? Sí, yo creo que varios probablemente lo pusieron adecuadamente. Sí, pues es aquella básicamente que es inagotable. ¿Sí? Es una fuente inagotable donde obviamente no vamos a generar un efecto, ¿sí? En el medio ambiente, ¿sale? Simplemente va a estar presente, se le va a dar básicamente se va a modernizar, vaya, se va a estar actualizando el sistema para poder generarlo. Por ejemplo, tener paneles solares, pues tenemos que estar verificando que estén funcionando y si no, pues únicamente se tienen que sustituir. Pero como tal, no está afectando al medio ambiente estando ahí, básicamente. ¿Por qué una fuente no renovable de energía contribuye al cambio climático? Recuerden que cuando nosotros utilizamos esas fuentes, pues estamos generando gases de efecto invernadero y pues con ello estamos contribuyendo al cambio climático. ¿Sí? Entonces sí es importante moderar, ¿sí? O disminuir
drásticamente ahorita esta generación. Y principalmente la última, que es cuál es la principal finalidad de las fuentes generadoras de energía, pues obviamente generar electricidad, ¿sí? Las fuentes generadoras de energía buscan generar electricidad, ¿sí? Esto por sus diferentes máquinas, equipos, ¿sí? En los cuales se pueda transformar cualquier energía, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar el movimiento de esas máquinas, el movimiento de esos equipos, desde una perspectiva mecánica, ¿sí? Para poder generar electricidad, ¿vale? Luego, ahorita a continuación, ustedes van a colocar, ¿sí? Los nombres de esos tipos de energía, ¿sí? En la primera imagen, ¿qué es lo que ustedes ven? En la segunda, básicamente, ¿qué tipo de energía es? Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta la octava imagen. Les voy a dar 2 minutos, porque está claro, ya se van a deben de saber muy bien. La primera, súper fácil. Voy a esperar 2 minutos para después proseguir. Esta clase está muy fácil, ¿sí? Ya que son conocimientos más claros de las acciones que tenemos que hacer nosotros los seres humanos, ¿sí? Probablemente nos van a decir, ay, profe, ¿por qué no hizo clase el día lunes 13? Sí, bueno, chicos, porque había un comunicado que obviamente, pues, no se tendría que haber dado clases, y por el gobernador, ustedes probablemente lo vieron en redes sociales, y yo respeto eso. Pero obviamente, pues el día jueves no tenemos clases, pero de todas formas les voy a subir la sesión, ¿sí? Ustedes la hacen cuando ustedes puedan, porque son muchos días que nos están dando, ¿sí? Y obviamente eso afecta nuestro conocimiento. Repito, hay que escribir el nombre de la fuente de energía, ¿sí? Debajo de la imagen. Nos quedan 2 minutos. Lo que ustedes se sepan, chicos, si no, lo ponen de otro color para que se acuerden. Un minuto. Tururururu. Entonces vayanle poniendo ahí los nombres, ¿sí? A cada imagen. Y ahorita vamos a pasar a resolver. Bueno, vamos a iniciar, ya pasaron los 3 minutos. La imagen del lado izquierdo, pues obviamente es clara, estamos hablando de nuestra energía solar, muy conocida. Luego tenemos, sí, como les comenté al principio de la sesión, pues tenemos básicamente aquí unas hélices que se están moviendo por el movimiento del viento, ¿sí? Las corrientes. Tendríamos la energía eólica, aquí estamos viendo básicamente la extracción de petróleo, ¿sí? Por lo tanto, sería petróleo. Luego tenemos que se usa las corrientes de agua, básicamente en una presa, estaríamos hablando de la hidráulica, ¿sí? Del lado izquierdo, pues vemos contenedores nucleares, pues obviamente está la palabra energía nuclear.
Del lado derecho, en esa misma flexión, pues estamos viendo básicamente los océanos y los mares, y estamos viendo básicamente que se están utilizando unas aspas, ¿sí? Donde esas aspas están girando por el movimiento, ¿sí? Por lo tanto, será mareomotriz. De la parte de abajo encontramos que son piezas de color negra, en este caso es el carbón, energía de carbón. Y finalmente, del lado derecho tenemos que se están utilizando, ¿sí? La temperatura, ¿sí? O corrientes, o rocas, o vapor, o lagos subterráneos, que básicamente son calentados por nuestro planeta. Así que sería la geotérmica, ¿sí? En este caso, pues venía una actividad, pero veo que ya está resuelta, ¿sí? Donde ustedes tenían que colocar las fuentes de energía, ¿sí? En la lista que le corresponde. Renovables, pues ya sabemos que son gas natural, ¿sí? Eólica, biomasa, solar, hidráulica, maremotriz y geotérmica. O geotérmica. Y no renovables, pues tenemos el carbón, petróleo, gas natural, ¿sí? Diésel, gasolina y uranio, ¿sí? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora bien, vamos a reflexionar un poco porque por eso estamos acabando básicamente esta sesión. Sí, es importante que tengan en cuenta todas las fuentes de energía renovable, chicos, que hemos estado manejando. Estuvimos hablando de la solar, de la eólica, estuvimos hablando ¿de cuál otra? De la geotérmica. También estuvimos hablando un poco de la de biomasa, únicamente la vimos, pero luego vamos a estar hablando en la siguiente sesión en qué consiste, ¿sí? De varias estuvimos hablando de la mareomotriz, ¿sí? Y fíjense todo el alcance que tiene. No estamos dañando al medio ambiente, ¿sí? Estamos, mejor dicho, estamos desarrollando una mejor calidad de vida utilizándolos, ¿sí? Entonces yo espero que cuando ustedes tengan mi edad, pues obviamente ya esté más modernizado este tipo de fuentes, no, perdón, fuentes renovables. Entonces es importante, chicos, que ustedes también estén participando digamos, en evitar el cambio climático, ¿sí? Que tengan conciencia de no quemar, ya vieron todo lo que obviamente nos genera los gases de efecto invernadero. Ustedes deben de concientizar, ¿sí? Adicionalmente a la resolución de esta actividad, de esta sesión, se van a llevar una tarea donde ustedes tienen que especificar, ¿sí? O pues más que nada, hacer una tabla comparativa entre las fuentes renovables, ¿sí? Repito, quiero básicamente un cuadro comparativo, ¿sí? Entre fuentes no renovables, únicamente si quieren esas que están aquí en la tabla del lado izquierdo, ¿sí? La eólica, o sea, va a ser un cuadro comparativo. Cuadro comparativo, chicos, recuerden, es un cuadro donde tiene sus columnas y tiene sus filas, pero hay una columna principal, que son básicamente comparaciones. Por ejemplo, un elemento, una fila, hablarían de la definición, entonces tienen que poner la definición básicamente de estas. Otra característica, ¿dónde la podemos poner? En cualquier superficie, debajo del mar, o sea, tiene que haber elementos que nos ayuden a comparar. Eso es un cuadro comparativo, ¿sí? Y para no hacérselas tan complicado, únicamente quiero que me manejen 5, ¿sí? Energías renovables. Quiero que me comparen 5 energías renovables dentro de un cuadro comparativo, ¿sí? Pueden elegir geotérmica, mareomotriz, hidráulica, solar y eólica. Ahí están las 5. Hacen su cuadro, ponen en la columna cada uno de esas energías y básicamente el elemento que los está comparando. Porque siempre ponemos el cuadro, nos olvidamos de esa columna y únicamente ponemos la definición de todas y no, eso no es comparar. Un cuadro comparativo es poner un elemento que te compara a todos. O sea, tienes que dar a entender qué es lo que estás comparando. ¿Sale? Eso es básicamente lo que tienen que agregar en este trabajo. ¿Sale? Nos vamos a pasar a la siguiente sesión, que es la sesión 7. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento de las formas de energía básicamente que tenemos, ¿sí? Para generar energía eléctrica, ¿sí? Relacionadas con la calidad de vida y el medio. Repito, vamos a ver cómo funcionan básicamente los generadores de energía eléctrica. Y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Relacionadas con tu calidad de vida y el medio. Entonces,
Vamos a ver qué nos dice el principio. Nos dice, atiende las indicaciones sobre los conceptos que se abordarán en esta sesión y responde a las siguientes preguntas. ¿Sí? Se tratará sobre las formas de generación de energía eléctrica relacionadas con la calidad de vida y el medio ambiente, como son generador. Un generador, pues obviamente es un dispositivo, que como lo dice, genera algo, ¿sí? Planta eléctrica, pues obviamente lo que vamos a generar es energía. A partir de un ambiente solar, nuclear, eólico, hidráulico, geotérmico y biomasa. Eso es básicamente la información acomodada para que ustedes lo puedan razonar. ¿Sí? Ahora vamos a contestar las siguientes dos preguntas. ¿Sí? ¿Cómo llega la energía eléctrica a tu casa? ¿Sí? ¿Ustedes la traen? ¿Cómo llega? ¿Sí? O sea, simplemente es una pregunta muy sencilla. La pregunta 2, ¿cuál es la forma de generación de energía eléctrica que consumen en tu casa y que llega por la línea de transmisión? Entonces, ¿qué tipo de forma de generación, ¿sí?, de energía básicamente se utiliza y te está llegando a tu casa? O sea, ¿cuál te llega básicamente? O sea, en base a tu conocimiento que hemos visto anteriormente, ¿qué formas de generación de energía eléctrica se consumen en tu casa? Se consumen, o sea, que te están llegando, sí, básicamente en, pues sí, en recibo de luz, o sea, a partir de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? ¿Qué tipos de forma o para generar esa energía se utiliza? ¿Vale? Sí, porque luego nos van a poner, no, pues yo utilizo la eólica. Yo digo, pues ¿dónde tienen esas hélices en tu casa? ¿Sí? Para poder generarlo. Entonces, esa energía que te está llegando a tu casa, ¿sí? Pues, ¿qué tipo de forma de energía se utilizó para que te llegara? Espera un momento. ¿Cómo llega la energía eléctrica a tu casa? No la traigo yo. Sí la pago. O sea, sí, queda claro, la pago. Pero ¿de qué manera llega? Porque yo no dije la respuesta. Pues no llega básicamente a través de, pues, transmisiones y líneas de transmisión, ¿sí? Y esa línea de transmisión, pues, las vemos constantemente en las calles, ¿sí? Son básicamente los cables, ¿sí? Y obviamente estos, pues, desde aquí, desde mi casa, pues, tienen que llegar a la central eléctrica. ¿Sí? No crean que de repente nada más los ponen ahí y ya, ¿no? Todo eso es básicamente un conductor, un cable conductor que llega hasta la central eléctrica. Entonces, ¿cómo llega la energía eléctrica a tu casa? A partir de líneas de transmisión, ¿sí? Desde las centrales eléctricas, ¿vale? Para que lo quieran modificar su respuesta, ¿vale? Pero sí, chicos, esos cables son enormes, son una longitud inmensa y solamente se encuentran conectados, básicamente. Y si se llegaran a separar, pues no tenemos corriente eléctrica en otro lado. O sea, por eso de repente cuando hay huracanes y todo, se afectan líneas de transmisión y obviamente se llegan a separar, se cortan, ¿sí? O probablemente un árbol esté evitando la conducción y eso está provocando que no les llegue la corriente eléctrica a un municipio o una colonia. ¿Sale? Número 2. ¿Cuál es la forma de generación de energía eléctrica que consumes en tu casa y que llega por la línea de transmisión? Bueno, la Comisión Federal de Electricidad aquí en México, pues a nosotros, como tenemos la presa cerca, pues podemos decir que es la hidroeléctrica, ¿sí? También utilizamos la tecnología de termoeléctrica. O sea, básicamente calentamos agua, el agua obviamente genera vapor y el vapor, como se mueve a alta velocidad, porque es un gas, o sea, las partículas de un gas, eh, chocan básicamente con un generador y ese generador produce la energía. Esas básicamente las que se utilizan aquí, o las que nos llegan comúnmente en Haití. Hay otras que son nucleares, que se encuentran en la parte central de nuestro país, pero no nos llegan directamente a nosotros. ¿Sale? Ahora, vamos a leer un poco la información que viene ahí y vamos a entender la imagen, ¿sale?
En la imagen se muestra una empresa generadora de energía no renovable, ¿sí? Siendo en este caso, ¿sí? Obviamente, lo que se va a utilizar, aquí estamos viendo que es como carbón, ¿no? Estamos viendo que aquí en la parte de abajo, lo voy a indicar con mi precursor, que es como carbón, ¿sí? Es como es automáticamente carbón, pues decimos que es una fuente no renovable, porque lo estamos quemando, ¿sí? Quemamos, estamos viendo que como que hay un líquido, ¿sí? Y el líquido, pues obviamente está generando básicamente vapor, mueve la turbina y tenemos electricidad. Entonces recuerden, en la imagen estamos viendo una empresa generadora de energía no renovable, siendo este un método común de generar energía eléctrica en el mundo. Sí, es lo más básico, ¿sí? Es una fuente altamente contaminante y causante de problemas ambientales en nuestro planeta. Claro, porque usamos carbón. Pues ahora vamos a ver la imagen, ¿sí? Observa la imagen y describe, ya hace rato se lo describí, bueno, ustedes lo van a describir con sus palabras, ¿sí? Esta imagen para poder entender cómo estamos generando electricidad, ¿sí? Posteriormente van a relacionar estas formas de energía con su descripción. Entonces, hay que leer un poco la descripción e identificar qué forma de energía le corresponde, ¿sale? Cuando hayan acabado, vamos a continuar, ¿sale? Les voy a dar un momento, les voy a dar yo creo que unos 15 minutos, ¿sí? Voy a ponerle pausa al video, pero ustedes van a ponerle pausa y hasta que lo tengan van a escuchar el resultado, ¿vale? Porque me interesa que ustedes reflexionen, puedan pensar ustedes mismos, ¿sí? No dejarse conllevar por otra persona, ¿vale? Entonces voy a esperar, pueden ponerle pausa al video para que obviamente ustedes puedan responder, obviamente puedan responder esto y luego posteriormente le dan play para escuchar el resolutivo. Bueno, pues yo creo que ya pasaron los 15 minutos con ustedes. Vamos a darle resolutivo a esta información, ¿sale? Fíjense muy bien, chicos, en la parte de la imagen estamos viendo que la fuente, como se los comenté hace un momento, la fuente no renovable es el carbón, ¿sí? Que es calentado. Y utilizamos el aire para hacer que la flama, ¿sí? Se eleve y toque la caldera, ¿sí? La caldera básicamente va a contener agua, ¿sí? El agua va a ser calentada, ¿sí? Y obviamente genera vapor. El vapor va a pasar a través de digamos, recorrido, ¿sí? Y obviamente va a colisionar con la turbina y esto va a hacer que se mueva y vamos a generar la electricidad. Eso es básicamente la explicación de la imagen. Si les faltó o omitieron algún tipo de información, pues ustedes hay que estarlo completando, ¿vale? En la parte de abajo, pues obviamente es muy claro, ¿sí? Vamos a identificar la forma de energía según la descripción, ¿vale? En la primera dice, utiliza combustible fósil como gas o combustelo. Por medio de una turbina se vaporiza agua generando la presión necesaria para mover la turbina generadora de energía, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo voy a calentar básicamente agua, ¿sí? Eh, pero si quieren, vamos a dejar al final, vamos a irnos primero por las fáciles y después ya estamos básicamente ahí quitando opciones, ¿sí? Porque si ahorita les digo directamente la respuesta, van a decir, profe, estuvo muy fácil su sesión. Vamos por la siguiente. Aprovecha la energía que se encuentra dentro de algunos átomos. Por medio de la fisión, separación del átomo, se obtiene la energía térmica suficiente para calentar agua al punto de vaporización, la cual hace mover el generador eléctrico. Pues eso es muy fácil, ¿no? Estamos hablando de, de nuclear. ¿Sale? Muy bien. Entonces la 2 sería nuclear. Aprovecha el calor intenso de la Tierra, ¿sí? La cual calienta el agua subterránea al punto de vaporizarla. La energía de este vapor se hace mover un generador para proporcionar energía, ¿sale? Pues como lo estuvimos hablando, utilizamos, repito, el agua subterránea calentada, estaremos hablando de la geotérmica, ¿sí? Entonces ya tenemos que la 2 es nuclear y la 3 es geotérmica, ¿sale? Ahora, si nos regresamos a la 1, utiliza combustible fósil como gas, o sea, básicamente lo de arriba. Entonces, como ya dijimos, geotérmica, algo que más tenga que ver
con térmica, pues sería termoeléctrica. Entonces aquí básicamente la primera sería termoeléctrica, ¿sí? Fíjense bien, así se puede ir descartando para algunos que dijeran, es que no sé, podría haber sido las dos, pero ahí queda muy claro. Aprovecha la fuerza del agua en el movimiento, la cual pasa por la turbina y un generador para producir energía, ¿sí? Pues creo que ya lo han de saber muy bien, ¿sí? ¿Será mareomotriz? No, no es mareomotriz, es hidroeléctrica, ¿vale? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos por la siguiente. Aprovecha las fuerzas del viento. Pues muy claro, ¿no? ¿Sí? En este caso, pues nos queda, según la imagen que estuvimos viendo arriba, eólica. Pero subí el acento en la O. ¿Sale? Luego tenemos, en este caso, los paneles solares. Súper fácil, ¿no? Pues tendríamos que es, parte de arriba me voy. ¿Tengo solar? No. Entonces nos quedaríamos como fotoceldas solares. ¿Sí? Hay que identificar muy bien la información que nos da. La siguiente es toda la materia orgánica que puede ser utilizada como fuente de energía. Esta puede ser natural, residual o de cultivos como fuente de energía. La combustión de biomasa genera calor, que a su vez calienta agua hasta el punto de vaporización para mover un generador y producir energía. ¿Vale? Pues lo que ahí dice básicamente la combustión de biomasa. Ahí está la palabra clave y tendría que ser biomasa. Y finalmente, la única que nos queda es mareomotriz, que la de mareomotriz va en la parte de abajo. Aprovecha el ascenso y descenso del agua del mar que se produce por la acción gravitatoria del Sol y la Luna. ¿Sí? Y con eso básicamente estamos acabando esta sesión. ¿Sí? Ahora, es importante reflexionar un poco de lo que acabamos de nosotros abordar en esta sesión. ¿Sí? Bueno, chicos, pues recuerden, básicamente las fuentes renovables, pues contribuyen, ¿sí?, a evitar el derretimiento, el cambio climático que ahorita tenemos. Si utilizamos fuentes no renovables, pues estamos dándole boom a la atmósfera y estamos aumentando la temperatura y favorecemos cambio climático. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? Ahora, adicionalmente a esta sesión, quiero que ustedes, ¿sí?, me hagan un collage, ¿sí? Un collage de todas las fuentes renovables que existen en todo el continente americano, ¿sí? Repito, quiero que ustedes me hagan un collage, ¿sí?, de todas las fuentes renovables que hay en toda América, ¿sí? Porque hay unas, obviamente, que no se han utilizado aún, pero existen, pero son utilizadas en otros continentes, ¿sí? O sea, quiero las más principales, no quiero que, ay, es que no sé, un ranchito está implementando la de, no sé, podemos decir la de biomasa, y pues la voy a poner, no. Hay que investigar un poco cuáles son las más utilizadas aquí en todo nuestro continente, y a partir de eso nosotros empezar a hacer nuestro collage, ¿vale? Porque también ahí estaríamos utilizando la investigación para identificar cuáles son las más utilizadas, ¿sí? En diferentes países, porque le van a decir, profe, es que en Brasil utilizan mucho esta, y en Chile esta, y que en Nicaragua esta. Pues ustedes ahí sacan un consenso y obviamente hacen su collage. Ahora, nos vamos a pasar a la sesión 8, ¿sí? O vamos a abarcar 3 sesiones, ¿sale? Es importante. Nos vamos a ir con la sesión 8, que es causas y consecuencias de los avances tecnológicos en la calidad de vida y el medio ambiente, producto de las ciencias naturales, ¿vale? Entonces, vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿sale? Pero no, yo creo que le vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Porque me interesaría más juntar la 8 y la 9, ¿sí? Se las voy a subir más tarde para que estén al pendiente. Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Nos veríamos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima.